Otro más de los conocidos sería el cuadrado del binomio. Cuadrado del binomio es un desarrollo que tiene 3 elementos, es un trinomio en realidad, donde el primero y el último de los elementos son cuadrados y el valor que está al medio es el producto de ambas bases duplicada por 2. Es decir, primero y último término hay que encontrar las bases y el valor que está al medio es el doble del producto de esas dos bases. Cuando tenemos esa forma, la factorización es colocar dos paréntesis en que cada uno de los factores es idéntico, son idénticos, y es la suma de las dos bases que están a los costados. Veamos el ejemplo. 9x cuadrado sumado con 6xy más un y al cuadrado. La base inicial es 3x en el primer término y la última es una y, así que mis bases originales son un 3x y una y. El valor del medio, si lo queremos comprobar, cuando multiplico el 3x con el y, ese producto es 3xy. Si lo duplico, me queda 6xy, que es el valor que está al medio. Por lo tanto, estoy comprobando que las bases están bien calculadas. Las bases son el 3x y el y. Sumo 3x más y me da un factor. Y ese factor se repite. Entonces, en este caso, la factorización es dos factores idénticos en que se sumaron estas dos bases originales. Y a eso nosotros lo llamamos el cuadrado del binomio. Entonces, si tiene la forma, ustedes ya saben también cómo hacer la factorización. Y vuelvo a insistir que esto hay que practicarlo, así que ojalá vayan cambiando los números, coloquen otros de los valores, hagan ejercicio para que vayan soltando la mano con este tipo de formulario. Vamos a incorporar ahora las fracciones. Es decir, tengo expresiones en que lo que supe era factorizarlas, transformarlas a multiplicaciones, pero esta vez vamos a agregar ahora la fracción algebraica. Una fracción, como todos los números, es un numerador dividido por un denominador. Por lo tanto, una fracción es dos expresiones. La de arriba, el numerador, es una expresión y el denominador es otra expresión. Y que en este caso pueden ser distintas. Por ejemplo, la primera que tenemos en el ejemplo, x cuadrado más x menos 6, es una expresión que tiene 3 términos, o sea, un trinomio. Y el denominador es un binomio, porque pusimos el x cuadrado menos 4. Entonces, no necesariamente las fracciones tienen que tener la misma cantidad de elementos, tanto en el numerador como en el denominador. Puede ser distinto y pueden ser diferentes letras, no tiene por qué ser iguales. En el ejemplo último pusimos un binomio arriba, como x menos 9, y abajo un trinomio. Independiente, cada uno de ellos hay un numerador, que es una expresión, y un denominador, que es otra expresión. Pero estas fracciones se pueden simplificar. ¿Cómo se simplifican? Volvemos a recordar entonces qué significa factorizar. Para poder simplificar una fracción algebraica es necesario que tanto numerador como denominador se factoricen. No se puede eliminar, por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos acá, que dice x cuadrado menos 1 como numerador, y en el denominador tenemos x cuadrado más x menos 2. No podemos eliminar el x cuadrado. No se puede eliminar nada que esté amarrado, por decirlo así, con sumas y restas. La única manera de simplificar es que se transformen cada uno de los numeradores y denominadores en factores, y los factores se eliminan. Entonces, cuidado, no eliminen el x cuadrado hacia la primera, porque el x cuadrado que está arriba en el numerador está amarrado con el menos 1. Entonces, o se va todo, o no se va una parte del número. El denominador que tenemos abajo dice x cuadrado más x menos 2. Tampoco se puede eliminar el x cuadrado porque está, digamos, amarrado con el x que está sumado y con el menos 2 que está restado. Entonces, ¿qué hacemos? Factoricen. Y la factorización se aplica dependiendo de la forma. Y ya vimos varias de las formas. En este ejemplo, el que está como numerador en realidad es una suma por diferencia. Porque el x está al cuadrado y el 1 también es un número 1 al cuadrado. Entonces tiene la forma de a cuadrado menos b cuadrado. Recordemos cómo se factorizaba cuando había dos números que estaban restados ambos al cuadrado. Se tomaban las bases y en este caso esas bases se suman
y luego se multiplican por la diferencia de ellas. Entonces la factorización del numerador queda como x más 1 por x menos 1 y hemos factorizado el numerador. El denominador, por su lado, aparte, independiente de lo que hicimos arriba en el numerador, es un trinomio. Este es el trinomio según el ejemplo de la forma sencilla, donde el x cuadrado está acompañado por un número 1. Entonces, ¿qué me decía? Coloque dos factores, ambos comienzan con x, y busque dos números que multiplicados me den menos 2, y ambos números también sumados me den el 1 que acompaña al término que está al medio. En este caso el número 2 y el menos 1. Si el 2 lo multiplico por menos 1, como respuesta me da menos 2. Entonces logré tener el término libre. Y ahora, si el mismo 2 lo sumo con el menos 1, como respuesta me da el 1, el término que está al medio. Entonces la factorización de este trinomio simple quedó como un factor que se llamaba x más 2 por otro factor que se llama x menos 1. Cuando numerador y denominador están factorizados, entonces podemos simplificar los factores que son idénticos. Y si ustedes miran, está rayado o tarjado el x menos 1 en ambos. Y en ese caso, finalmente la fracción quedó reducida a un factor que se llama x más 1 dividido por otro factor que se llama x más 2. Bastante más simple de la original. Pero para poder llegar a ese paso, entre medio tuvimos que factorizar. Entonces, todas las operaciones que se trabajan con fracciones algebraicas, para poder trabajarlas hay que factorizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar bien las técnicas de factorización, porque eso nos va a servir para hacer las siguientes operaciones. Antes de introducir las fracciones algebraicas, vamos a recordar primero qué es el mínimo común múltiplo, porque vamos a sumar fracciones, restar fracciones, multiplicar las fracciones, etc. Pero para poder hacer esa operatoria tenemos que saber bien factorizar y en segundo lugar tenemos que saber sacar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Cuando tenemos expresiones. Lo puse en un ejemplo para que se entienda bastante más simple. Puse tres expresión algebraica. La primera de ellas se llama 2x más 2y, que es un binomio. La segunda, x cuadrado más 2xy más y cuadrado, que es un trinomio. Y la última, un binomio que se llama x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos tres. Ellas tres son expresiones, es decir, no están factorizadas. Pero para poder sacar el mínimo común múltiplo hay que factorizar cada una de ellas. Entonces, la siguiente transparencia, lo que se colocó es la factorización independiente de cada una de estas tres expresiones. La primera quedó factorizada como factor común un 2. 2, paréntesis, x más y. Y quedó en dos factores. La segunda es un cuadrado binomio, por lo tanto quedó factorizado como el factor x más y por el factor x más y. Acuérdense que eran factores idénticos. Y la tercera, como es una suma por diferencia, quedó factorizada como x más y por x menos y. Cuando las tres expresiones están factorizadas, entonces de ellas se extrae el factor que se va a llamar mínimo común múltiplo y que tiene que contener a estos tres. Entonces, uno de ellos es el número 2, porque el 2 tiene que contener al primer factor que está en la primera expresión. Después tengo el x más y, pero al cuadrado, porque si no la coloco al cuadrado, no entra en la segunda expresión que está factorizada. La segunda expresión tiene un x más y por otro x más y, por lo tanto en realidad tiene un x más y al cuadrado. Entonces el mínimo común múltiplo tiene que ser el máximo valor, de manera que los tres estén contenidos dentro de él. Entonces en este caso me queda que el x más y tiene que ir al cuadrado, porque si no el segundo término no cabe dentro de él. Y el tercero tengo que agregarle un x menos y, porque ya tengo el factor x más y antes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de las tres expresiones que tenemos anteriores es un 2 por un x más y al cuadrado y un x menos y. Este factor, que es uno solo porque está multiplicado, por lo tanto pasa a ser solo un término, contiene a los tres que están arriba.
tiene que tener a los 3. Por lo tanto, recuerden que debería ir al cuadrado, porque si no lo tengo, no me cabe el segundo factor.